Bien, mis hermanos, vamos a colocar entonces este tiempo especial de estudiar su palabra, de escuchar y de llevarla en nuestro corazón. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento y la paz para recibir su palabra. Tendremos nuestros rostros. Padre Celestial, gracias Señor por tu obrar en nuestras vidas durante esta semana, donde quizá en medio de dificultades, pero también de oportunidades, hemos visto tu preciosa mano siempre ayudándonos en toda circunstancia. Le damos las gracias Señor por la oportunidad y el privilegio que tenemos de podernos reunir en este sitio, Señor, para alabarte, Señor, y para poder escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana a través de este mensaje. Señor, rogamos tu ayuda para que nuestros corazones sean receptivos y nuestras mentes abiertas, Señor, para entender cómo poder enfrentar la ansiedad y encontrar consuelo y alegría siempre en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hoy continuamos con nuestra serie Cómo vivir con sabiduría. Serie que venimos desarrollando ya hace unas semanas. Nuestra base bíblica es el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría de Dios, en el cual encontramos explicaciones y encontramos tal vez la guía para poder conducir nuestras vidas, siempre colocando a Dios en el centro. Y es lo que nos lleva a nosotros a estudiar este libro de poemas didácticos, que es el libro de Proverbios. Y han notado, mis hermanos, que en los dos últimos mensajes hemos tomado unos proverbios, digamos que la parte central del libro de Proverbios está entre el capítulo 10 y el capítulo 30. Y allí encontramos esa colección de proverbios pequeños, prácticamente cada proverbio es un versículo que nos trae una enseñanza, una guía en cualquier área de nuestra vida que nos sirve para ello. Y hemos hablado del corazón, ya semanas cuando hablábamos allí en Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón. Recordarán ese mensaje en que Dios nos dice, dame todo tu corazón. Y veíamos allí las razones por las cuales Dios tiene todo el derecho de exigir todo nuestro corazón. Veíamos la semana pasada en Proverbios 17, 22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Y hoy vamos a seguir con el tema del corazón, complementando lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a utilizar como base bíblica Proverbios 12, 25. Dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Si nosotros miramos, o tal vez más que mirar, si examinamos la sociedad actual, no es difícil concluir que estamos viviendo en una sociedad de grandes contrastes. Por un lado, nosotros vemos una sociedad de impresionantes avances
en diferentes áreas. Siempre pensamos la tecnología, ¿no? Actualmente avances en la tecnología, avances en la ciencia, en la medicina, en la educación, avances en la misma forma de administrar de los negocios. Grandes cambios y avances. Y es increíble ver cómo tanta información la tenemos a la mano, ¿verdad? Cómo es tan fácil accesar a la información del mundo entero en un minuto. Y todos yo sé que estamos viviendo en esa época en que estamos conversando y de pronto hay alguna duda. No, consulta Google, inmediatamente tenemos la respuesta a esa inquietud. En sentido general, entonces, por un lado podemos observar los impresionantes avances en la sociedad actual, pero por otro lado, podemos también observar los impresionantes retrocesos en nuestra sociedad. Hay menos paz. Podemos también observar que hay menos entendimiento. Y eso lo podemos ver no solamente a nivel del país, sino también a nivel de la misma familia, del mismo individuo. En un sentido general, se disfruta menos de la vida hoy. Disfrutamos menos de la vida hoy. Cada vez, a pesar o no obstante, tanta tecnología y tanta facilidad de tener la información, nosotros vivimos una vida más complicada que la de antes. Voy a colocar un ejemplo y voy a colocar en mi caso a mis padres. Sé que hay generaciones, aquí hay diferentes generaciones, ¿no? Y, por ejemplo, pero mis padres, en la época de mis padres, que también, yo también viví, y algunos de ustedes también vivieron esa generación, no había celulares. No había celulares. Una vez le pregunta a alguien joven y dicen, ¿y cómo podían vivir ustedes sin celulares? Pues sí, vivíamos sin celulares y si analizamos, la comunicación era mejor. Quizá no oportuno, no en este momento, pero eran hogares donde la comunicación se daba, por ejemplo, en la cena. Llegaba el papá de trabajo, los chicos de estudio, se reunían todos en la cena a conversar y el papá hablaba de su trabajo, de su experiencia y los hijos hablaban de sus colegios y de sus cosas. Era una comunicación personal. Y cuando querían ponerse al día en la familia, pues habían esas reuniones familiares. Generalmente la semana iban a almorzar donde el hermano, donde la mamá. A veces había esa reunión familiar donde había una fluida comunicación, que ya se perdió. Entonces ahora inclusive en las mismas reuniones familiares cada uno es con su celular en su mundo. En esos tiempos no había tantas comodidades como ahora. Quizá alguno recuerda, por ejemplo, en el aspecto de los electrodomésticos. Yo recuerdo que no había lavadora, había lavadero, ¿recuerdan? De piedra, y allá se lavaba la ropa. Yo no sé si alguno de ustedes había en las casas, cuando era piso de madera, había que virutear, era un término, no sé si algunos lo conocen, con una viruta, una cosa de fibra metálica, y había que virutear y después encerar a mano y después trapear y brillar. No habían esos elementos tan cómodos actualmente, pero a pesar de ese trabajo arduo en las labores del hogar, había un disfrute más en el descanso.
cuando se descansaba y se veían esos pisos brillantes por el esfuerzo que habíamos hecho. En esos tiempos no había tantos avances en la medicina. Yo recuerdo, allí teníamos un centro, se llamaba un centro de higiene, donde escasamente ponían vacunas y las vacunas necesarias, ¿no? Pero no había lo que tenemos hoy aquí, que podemos ir a que nos tomen un ecograma, un TAC o alguna cosa de estas. Ni pensábamos en eso en esa época. Pero por lo general, ellos tenían una mejor salud. Si analizamos, había mejor salud. Todo parece ser que ellos vivían contentos con lo que tenían. Tenían más alimentos naturales, tenían menos contaminación ambiental, tenían menos amenazas de inseguridad social. Inexplicablemente disfrutaban lo más con lo menos. Quizá una de las razones que explica esto es que ellos no estuvieron sujetos al contagio de la vanidad que inunda nuestra sociedad actualmente. Simplemente ellos tenían propósitos más nobles en la vida y esto era por la gracia de Dios. Obviamente, también había que ver que había un ambiente pesado en esa época, sobre todo con la idolatría. Sin embargo, se vivía de otra forma. En sentido general, vivieron vidas más sencillas, sin ambiciones tan desmedidas, con una real satisfacción, con un real disfrute de las cosas que tenían. Entonces, lo que observamos, mis hermanos, en la sociedad actual, es que estamos viajando de lo natural a lo artificial, de lo sencillo a lo más complicado. Así tengamos todas estas ayudas. Y si a todo esto nosotros también le sumamos que hoy se vive ignorando la voluntad de Dios, que hoy se vive sin considerar absolutamente nada de lo que Dios dice en su palabra, entonces el resultado es que vemos una sociedad sumida en una gran confusión, una sociedad sumida en una abundante depresión. La infelicidad es un común denominador en muchas familias. Parece que no, pero si miramos estadísticas en el mundo entero, se están viviendo cosas muy fuertes en ese aspecto, de la depresión, de la angustia de corazón. Viven deprimidas, no hay mucho gozo, viven sin esperanza, no hay alegría en su corazón, y eso está atacando al núcleo familiar. Y aunque insistentemente se buscan ayudas para vencer ese mal, en la mayoría de los casos fracasan en su misión, porque intentan soluciones erradas, se buscan soluciones materiales, ignoran que esto se trata de un problema espiritual. Debe ser tratado espiritualmente este problema. Y en esta mañana quiero compartir brevemente este tema de considerar la ansiedad o la angustia de nuestro corazón, o lo que también conocemos como un abatimiento espiritual. Vamos a ver dos puntos en el mensaje. El título, como lo tienen allí en sus hojas guías, es
superando la ansiedad. Y tenemos una idea principal que dice, la ansiedad y la preocupación pueden pesar profundamente sobre nuestro corazón, pero a través de la sabiduría divina y palabras de aliento encontramos el alivio y la alegría que necesitamos. Vamos a ver nuestro primer punto. Vamos a ver cuáles son esas causas de la ansiedad. Entonces, primero, considerando algunas causas de la ansiedad. Bueno, son muchas las causas que llevan a la ansiedad. Por supuesto, no podemos ver todas, solamente vamos a dar algunas principales causas que llevan a que vivamos con esa ansiedad y con ese abatimiento de espíritu. ¿Cómo dice nuestro texto? Volvamos a nuestro texto allí en Proverbios. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Vamos con esta primera parte. La versión de Reina Valera dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Esa palabra ansiedad que trae nuestro texto aparece en varias partes de la Biblia. En muchas partes, en este sentido, es un peso en el alma, en el ser interior, algo que nos agobia. Es una carga interna que nos abruma, que postra a la persona, que llega hasta a hundir al ser humano, decir, toqué fondo, que paraliza completamente. Hay un ejemplo en las Escrituras, allí el profeta Jeremías, cuando se dirige a Damasco, el pueblo estaba allí desalentado por escuchar las malas noticias de lo que iba a venir sobre ellos. Estaban en ese estado de ánimo bajo, en esa ansiedad del corazón, hundidos. Y dice, cuando el profeta describe el estado de su corazón, dice esto, en Jeremías 49:23, la segunda parte dice, hay ansiedad como en el mar que no se puede calmar, que no se puede calmar. Una ansiedad que no se puede calmar, como que la gente en ese estado pierde la esperanza, no se puede calmar. Esa misma palabra ansiedad también la encontramos allí en Ezequiel 4:16, hablando de que la ciudad de Jerusalén iba a ser allí sitiada y rodeada como juicio de Dios. Entonces dice el profeta lo siguiente. Estamos Ezequiel 4:16. Me dijo además, hijo de hombre, voy a romper la provisión de pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia. Y beberán el agua por medida y con terror. Hay que leer todo el contexto para ver la aflicción del pueblo de Israel frente a lo que venía por delante para ellos. Entonces está la idea ahí, angustia, mis hermanos, angustia, ansiedad en el corazón, es un gran peso en nuestro interior. Y hay muchas cosas que pueden estar incluidas en esta palabra ansiedad, angustia. Vamos a ver tres de ellas. En primer lugar,
esta ansiedad en el corazón puede venir, ese es el punto A, puede venir por una enfermedad. Recordemos que hablaba hace 8 días que nuestro ser espiritual y nuestro ser material, corporal, actúan y reaccionan uno con el otro. Entonces la parte espiritual de nuestro ser puede sufrir ese abatimiento por causa de una enfermedad corporal. Y asimismo, también el cuerpo puede verse afectado por algunos padecimientos del alma, espirituales. ¿Recuerdan hace 8 días? Hablábamos allá, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Era eso. El sistema corporal, cuando está bajo una nociva influencia, es severamente afectado. Y veíamos allí cómo la tristeza en un extremo llegaba a afectar nuestra salud y aparecían enfermedades y dolores. Todo está en conexión. Solamente la gracia de Dios obra en su poder y fortalece el espíritu. Ese espíritu que está decaído, débil, esa ansiedad de corazón que hunde al corazón y el espíritu de la persona, solamente puede ser fortalecido por la gracia de Dios. Entonces, una persona que padece una grave enfermedad, por lo general cae en esa ansiedad y en angustia, ¿verdad? Podemos ver algunos casos, quizá personas cercanas a nosotros. Dice, achicopalado, era una palabra que casi no se utiliza, y yo me acuerdo de mi mamá que decían, están como achicopalados. Y el significado achicopalado en el diccionario dice, gran aflicción en su vida. Dice, desanimado, bajo de moral, abatida. Así se encuentra una persona, achicopalada. Y cuando pensamos en algún personaje de la Biblia que haya sufrido, ¿en quién pensamos? En Job. Job es la experiencia más difícil de momentos de angustia en su corazón. Un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Y dicen las Escrituras que él fue sometido a gran aflicción en su vida. Pero observemos en la vida de Job, digamos que él no tuvo problema, obviamente, guardando las proporciones, él no tuvo un problema en soportar la tremenda carga que fue perder a sus hijos en un solo día. Imagínense, perder a sus hijos en un solo día. Sin embargo, él pudo soportar esa carga, ese dolor, ¿sí? Y siguió siendo fiel a Dios. Job no tuvo inconvenientes también en soportar la carga de la pérdida de todas sus posesiones. Ganados, camellos, ovejas, todo lo que tenía. Lo perdió en un solo día. Pero también tuvo esa fuerza para resistir ese dolor y siguió siendo fiel a Dios. Sin embargo, Job colapsó cuando fue visitado por la enfermedad en el cuerpo. Cayó abatido y se quejó contra Dios y murmuró contra su voluntad. Acompáñenme allí, vamos a leer Job 7, vamos a leer del 3 al 5 y después el 11. Dice, así me han dado en herencia meses inútiles
y noches de aflicción me han asignado. Cuando me acuesto digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche sigue y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. Mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra. Mi piel se endurece y supura. Y vamos allí al versículo 11. Dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Difícil, qué situación tan terrible. Pueden imaginar ese dolor que sentía él en su alma. Se llenó de ansiedad su corazón. Estaba abatido. Muchas veces sufrimos alguna enfermedad y esto nos lleva a que tengamos una ansiedad en el corazón. Pero no solamente eso, en el segundo lugar, esta ansiedad en el corazón puede venir, punto B, puede venir por un exceso de afán y de preocupación. Un exceso de afán y preocupación. Y esto sucede en nuestra sociedad actual. Sí, el diario vivir y las cosas que tenemos que hacer y todo es tan rápido porque tenemos tanta información tan rápido que nos lleva a un exceso de afán. Jesús conocía muy bien esta realidad y él habló precisamente de lo difícil y malo que era tener afán, preocupación. Vamos allí a Mateo 6. Vamos a leer del versículo 25 al 32. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Todas estas cosas. Aquí lo que se describe es la preocupación. Preocuparse. Es cuando la mente se ocupa de algo que no ha sucedido y que pues, todavía no va a suceder. Entonces allí esto produce ansiedad. Preocuparnos produce ansiedad. Ocuparnos de algo ocuparnos de algo que todavía no ha sucedido. Entonces viene la preocupación y comienza uno a pensar, bueno, ¿qué pasará si ahorita cierran mi empresa, la empresa donde trabajo? Ahorita con la inteligencia artificial eso se van a caer se van a acabar muchas empresas.
¿qué voy a hacer yo para buscar después trabajo? Nos preocupamos algo que todavía no ha sucedido. Nos preocupamos, ¿qué tal? Ay, ¿y si hay un terremoto? ¿Y si hay un temblor? Porque ahorita tembló allí en Ecuador y eso viene por acá y puede haber un terremoto. ¿Qué voy a hacer si sube el dólar? ¿Qué voy a hacer si baja el dólar? ¿Qué voy a hacer si suben los servicios? Me acuerdo que alguien decía, cuando niño le temía a la oscuridad y ahora de grande le temo al recibo de la luz. Decía, temer, preocuparse de algo que no ha sucedido. Estamos pensando en lo que podría suceder, no en lo que está sucediendo realmente. Entonces, obviamente, quiero hacer una aclaración. No quiero decir entonces que toda preocupación sea mala. No, hay preocupaciones buenas. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él se preocupaba sanamente por sus iglesias o porque las iglesias estaban muy distantes. Él sentía esa preocupación y eso es sano y eso es bueno, pero él no se quedaba allí paralizado. Ay, no, ¿qué hago yo? Las iglesias, ¿cómo están? Sé que hay noticias malas y venía la angustia y se angustiaba. No, ¿él qué hacía? Él actuaba, no se paralizaba. Entonces, bueno, les voy a escribir una carta a esas iglesias. Actuaba consecuentemente con esa preocupación. Escribía esas preciosas cartas que encontramos aquí en la palabra. Él pasó de una actitud mental, de un real interés, a una acción. Y ahí es donde está la diferencia. Su preocupación le sirvió para actuar con base en la necesidad. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo la preocupación y el afán se convierten en algo malo, en algo dañino? ¿Cuándo? Cuando esto nos trae ansiedad en el corazón, cuando nos paraliza. Se nos paraliza todo el cuerpo y estamos, ¿qué hago? Me angustia y viene la depresión y caemos allí al fondo. Y la persona que se afana mucho, entonces comienza a cargar o a llevar la carga de hoy y de mañana. Y se carga cada día más. Lleva 2 días cargados al mismo tiempo. ¿Y qué dice Jesús allí en Mateo 6:34? Dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Entonces cargamos ya 2 días, ni siquiera el mismo día. Nos dice, bástale el mismo día, su propio afán. Entonces miren muchos síntomas de una persona muy preocupada. ¿Cuáles son? O una persona muy afanada. No puede dormir porque no puede dejar de pensar en lo que podía pasar o podría pasar. Se siente culpable cuando se toma un descanso. Ay, como que no estoy haciendo nada. ¿Sí? Entonces se siente culpable. Siempre vive con algún temor. Culpa a todo el mundo por todo. Que busca justificar su angustia y culpando a la sociedad y culpando a las noticias y culpando a todo. Y hay un temor infundado continuamente. Mis hermanos, muchas veces esa ansiedad en el corazón viene cuando queremos sobrellevar más carga de lo que podemos.
Bástenle a cada día sus propios problemas. Y no solamente eso. En tercer lugar, esa ansiedad en el corazón puede venir, punto C, por una conciencia culpable. Mire, nada trae más ansiedad al corazón cuando tenemos estos problemas no resueltos con la justicia de Dios. Esos sentimientos de culpa, esos hunden el espíritu. Y no solamente el espíritu, sino que consumen el cuerpo. Estamos hablando de la justicia de Dios. Cuando estamos en problemas con Dios por nuestro pecado. Miremos lo que dice el Salmo 38, 1, 4. Dice, Señor, ahí está hablando David, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus flechas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de ¿qué? De mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga pasan mucho para mí. Pesan mucho para mí. ¿Qué es lo que está ilustrando aquí David? Tenía un peso profundo en su interior. Su alma estaba supremamente cargada. Y toda esa ansiedad trae como consecuencia un abatimiento de espíritu y esa ansiedad en el corazón. Es como un cansancio en el alma que nos paraliza. Es como un peso, en lo más profundo de nuestro ser que nos hunde. Y cuando estamos así, mis hermanos, la vida se visualiza en blanco y negro y se pierde la belleza de los colores. No hay disfrute en nuestro ser, a pesar de tantas cosas hermosas, a pesar de tantas bendiciones que recibimos día tras día. Pero vemos las cosas de otro color. No hay descanso en nuestro espíritu, a pesar de que disfrutamos de tanta comodidad. No hay energía, todo se apaga. Y en muchos casos no hay pasión por la vida. Parecemos estar como encerrado en un mundo y sin tener opciones. Parece como si no hubiese esperanza. ¿Qué hemos visto hasta aquí, mis hermanos? Para que recordemos en lo que nos dice nuestro texto. La ansiedad en el corazón produce un abatimiento de espíritu. ¿Y cuáles serían esas causas? Entonces vimos, primero, una enfermedad. Segundo, un exceso de afán y de preocupación. Y tercero, una conciencia culpable. Si somos honestos en esta es una realidad que muchas personas pasan hoy en día. Pero vamos al segundo punto de nuestro tema de hoy. Considerando el tratamiento para la ansiedad. Ya vimos unas causas, ya pusimos aquí, todos están ya conscientes de lo que significa pasar por esos momentos de ansiedad en el corazón. Ahora vamos a ver un tratamiento para esa ansiedad. Pero recordemos primero nuestra idea principal.
La ansiedad y la preocupación pueden pesar profundamente sobre nuestro corazón, pero a través de la sabiduría divina y palabras de aliento encontramos el alivio y la alegría que necesitamos. Dice en nuestro versículo de estudio esta mañana: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Damos la atención aquí que este tratamiento para la cura de la ansiedad que Dios nos sugiere aquí en su palabra está muy distante de los medios populares que hoy en día la gente acude en busca de esa felicidad. Si la necesidad de alivio espiritual es grande, entonces las ofertas del mundo no se quedan atrás. El mundo dice: tú tienes que vencer esa ansiedad y esa depresión. Entonces, busca dinero, prosperidad. Prosperidad material. Eso es lo que te va a sacar de esa depresión. Allí es donde está la felicidad, en tener dinero. Sin embargo, vemos muchas familias ricas que viven, que no disfrutan la vida, no disfrutan lo que tienen. El mundo dice: bueno, tú quieres vencer la ansiedad, quieres vencer la depresión, ocúpate de tu apariencia. Y ahí está de moda entonces los gimnasios, las dietas, las cirugías. Bueno, hago una aclaración, no quiero decir que esto sea malo, ¿no? Por supuesto que no. En esencia, esto no es malo. Yo creo que toda persona debe de reconocer los beneficios de tener una buena salud física. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente esto garantiza la buena salud espiritual, ¿sí? El físico, estar bien, no garantiza una buena salud espiritual. Hay muchísima gente que está en línea por fuera, pero tiene un tremendo nudo por dentro. De pronto una figura muy esbelta exteriormente, pero ya conocemos el dicho que dice: la procesión viene por dentro. Una apariencia. Entonces el problema no está en eso, porque el problema es un asunto espiritual, interior. El mundo dice: ¿tú quieres vencer la ansiedad y la depresión? Disfruta de la vida. Y es increíble ver cómo la gente desenfrenada siguen las cosas y la llaman diversión. Todo se basa en sexo, en exceso de comida, muchos viajes, ropa. Lo mío es gozar la vida. Algunos llegan al extremo de llamar diversión a lo que Dios llama pecado. Y eso es muy serio, hermano. La diversión se ha convertido en un vicio y se llega a un punto donde se pierde la perspectiva real de la vida. ¿Qué dice Dios de cómo podemos levantar ese corazón cuando está abatido? ¿Cómo podemos llevar gozo al alma en medio del más profundo abatimiento? A través de la buena palabra, dice nuestro proverbio. Pero la buena palabra lo alegra. Estamos hablando de una palabra de gracia. Se necesita la palabra de Dios para levantar ese corazón.
Hablamos de esa palabra de sabiduría. Esta, mis hermanos, es la palabra que nos da la fuerza y nos levanta el ánimo. Es la palabra de verdad. Hablamos de esta palabra que se aplica por la fe. Mire lo que dice Jesús allí en Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Dice Jesús, ¿estás cansado, hermano? ¿Estás cargado? Ven, dice Jesús, ven. ¿Y qué está ofreciendo Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de Él? Aprender a ser mansos, aprender a ser humildes. ¿Y cuál es el instrumento oficial de esta enseñanza? La palabra de Dios. Es allí. ¿Cuál es el efecto de una buena palabra? Dice el texto que alegra al hombre, trae gozo y alegría a su interior. Es esa alegría de espíritu. Y solamente Dios tiene esa capacidad para algo así. Solamente Dios puede hacer algo. Y quiero citar, allí acompáñenme al Salmo 119. Voy a leer del versículo inicial, del versículo 25 al 28. Dice, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme ¿a qué? A tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. A tu palabra. Allí mismo en ese Salmo 119, más adelantico, 49 y 50, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es, ¿qué? Mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Tu palabra me ha vivificado. Entonces, cuando estamos en esa angustia, en esa aflicción, cuando tenemos ese cansancio por dentro, que no tenemos la suficiente fuerza para levantarnos, dice el salmista, tu palabra me ha vivificado, me ha dado vida, me ha dado la fuerza necesaria para levantarme y salir de esa ansiedad y tristeza en el corazón. Dice allí el Salmo, en ese mismo Salmo, pero el versículo 143, angustia y aflicción han venido sobre mí, pero tus mandamientos son mi deleite. Tus mandamientos son mi deleite. Hermanos, ¿quieren una palabra más hermosa para expresar el gozo y la alegría en nuestro ser? Y dice allí lo que acabamos de leer. Tus mandamientos, tu palabra, tus preceptos, tu palabra son mi deleite. Y eso es lo que debemos sentir nosotros. Deleite, gozo por tener la palabra, por leer la palabra, por vivir su palabra. Cuando esta alegría, cuando este gozo viene a nosotros, entonces el alma sonríe disfrutando la paz de Dios.
Cuando esa alegría viene a nuestro ser, recibimos nuevas fuerzas para cumplir con nuestro deber. Y aprendemos, por la gracia de Dios, a descansar en sus preciosas promesas, aún en medio de la más profunda aflicción. Aprendemos a vivir por la fe. Mis hermanos, en resumen, lo que hemos visto esta mañana. Primero, hablamos de la ansiedad del corazón, como dice nuestro proverbio de estudio. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Vimos entonces algunas causas que producen esa ansiedad en el corazón. Hablamos de una enfermedad, hablamos de mucho afán y preocupación por esta vida, y hablamos de una conciencia culpable delante de Dios. Y preguntamos cuál es el tratamiento o cuál es la cura que Dios establece, y la respuesta es una buena palabra, la palabra de gracia, la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos entonces, mis hermanos, de todo esto? Debemos, mis hermanos, entonces, llenarnos de la palabra de Dios. Volvemos a insistir en leer, meditar, recibir y guardar en el centro del corazón esta palabra, porque es allí, en el centro de nuestro corazón, que la palabra opera. También estamos nosotros aún sujetos a la aflicción. Esto no quiere decir que por ser cristianos estemos exonerados de que podamos sentir esa ansiedad. Y obviamente ustedes me entienden, ¿no? Hay diferentes niveles de ansiedad. De pronto yo he ido al extremo profundo, ¿no? Pero todos tienen la misma solución, y es la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios. Quizá alguno en este momento dice, bueno, sí, yo me identifico con una situación que estoy pasando en este momento, o conozco a alguien de la familia o algún amigo o vecino que esté pasando por un momento de aflicción. Puede ser por una enfermedad, puede ser por la situación económica, o falta de trabajo, o tal vez ha sufrido la pérdida de algún familiar o de un amigo cercano, o quizás hay una situación difícil en su hogar, problemas con el cónyuge, con los hijos. Bien. Y esas cosas son las que ponen ese peso allí, esa carga en el alma, y nos aturden, y traen esa pesada carga en el corazón. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí paralizados? ¿Vamos a estar como aquellos que no tienen esperanza? ¿Vamos a estar como si Dios no estuviera allí? Hermanos, sabemos que no. Dios está allí. Dios conoce nuestras dificultades. Todo lo que necesitamos es ver más a Dios. Todo lo que necesitamos es confiar más en Él. No miremos tanto las circunstancias, porque entonces nos va a suceder lo que le pasó a Pedro allí cuando caminaba sobre las aguas, allá acercándose a Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro? Que puso sus ojos alrededor, y el peso de su incredulidad fue tan real que se hundió en el agua. Su incredulidad, eso fue lo que lo hizo hundir. La pregunta es entonces, ¿qué tanto estamos llamando a Dios
en nuestro devocional diario? ¿Qué tanto nos estamos llenando de la palabra de Dios? Hermanos, debemos reconocer que no estamos viviendo los mejores días. Estamos viviendo malos días. El pecado está haciendo destrozos alrededor del mundo. De eso no nos podemos alejar. Es una realidad. La pregunta entonces, ¿cómo es nuestra alimentación con la palabra de Dios? Hermanos, no descuidemos el estudio de la palabra, no descuidemos la meditación de esa palabra y cargarla y llevarla en nuestro corazón. Porque por más seguro que sea un refugio, no nos será de protección si estamos fuera de él. El refugio funciona si estamos dentro de él. El consuelo de la palabra de Dios es real, opera si la llevamos allí en el corazón. Permítanme terminar leyendo un texto que la encontramos también aquí en el Salmo 119. A leer del versículo 97 en adelante. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Mis hermanos, siempre recordemos que las palabras de sabiduría y de consuelo de Dios tienen ese poder de curarnos de la ansiedad que hay en nuestro corazón y darnos esa paz que tanto anhelamos. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Oh Señor, tú eres Dios soberano y todo lo que sucede en nuestras vidas, Señor, yo sé que tienen un propósito y es la de formar en nosotros el carácter de verdaderos discípulos de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, esa palabra que nos guía, esa palabra que nos da consuelo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti en medio de nuestra ansiedad y que nos des esa fortaleza y esa sabiduría para buscar tu paz, Señor. Rogamos, Señor, tu favor para que coloques en nuestros corazones el deseo de leer y de meditar diariamente en tu palabra, el deseo de aprender cada día más la verdad de tu palabra. Y también te pedimos que nos capacites, Señor, para ser portadores de esas palabras de ánimo y de esperanza para aquellos que nos rodean y que nos necesitan y estén pasando por momentos de ansiedad y de dolor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.